Sale de una iniciativa que es empezar a probar pequeñas cosas, con un pequeño huerto para los niños, pequeño invernadero, y vamos viendo que gusta, que cada vez resulta más atractivo para los centros educativos y vamos creciendo. Y se van uniendo iniciativas, y se van uniendo no solamente población escolar, empezamos a unir también formación para desempleados, se unen fundaciones, se unen voluntariado, que es finalmente el voluntariado ambiental más importante que tenemos en la región, se unen colectivos, personas con discapacidad mayores y se crea una red de personas que utilizan esto como laboratorio de experiencia, de trabajo, siempre con ese eje de la educación para el desarrollo sostenible. Nosotros hemos aprendido de estos 25 años de experiencia que es mejor implicarles en sentido positivo y mucho mediante la acción. Cada persona que viene aquí, sea escolar, sea mayor, contribuye de alguna manera. Es un centro hecho por las personas, para las personas, mediante la participación, para la participación, mediante la enseñanza, para la enseñanza. Muy importante que desde 2-3 años empiezan a venir por aquí los escolares y empiezan con el conocimiento y el disfrute del entorno, y en ese momento el respeto es el respetar las cosas y las personas, pero luego van creciendo y van desarrollando conocimientos y valores ambientales en este centro junto a sus profesores, porque es muy importante unirlo al currículum escolar. No hacemos la escuela y luego un centro de educación ambiental. La escuela y forma parte de sus herramientas esta aula de educación ambiental y empiezan a unir conocimientos sobre energías renovables, sobre jardinería sostenible, porque es un municipio que tiene amplias zonas verdes y debemos saber por qué se cuidan de determinadas maneras, sobre calidad de aire, sobre retos como puede ser el cambio climático que tanto nos preocupa. Terminamos en bachillerato uniéndonos a los intereses de las asignaturas como ciencias ambientales y finalmente con las universidades, donde aquí también encuentran un lugar donde investigar, aprender y compartir esos valores. Casi todas las actividades que hacemos tienen algún pequeño punto que hable del reciclaje, pero nos centramos principalmente en 4 actividades que están trabajando el reciclaje. Por un lado, el reciclaje directamente de los residuos tradicionales, de papel, aceite y demás. Por otro lado, trabajamos actividades relacionadas con el reciclaje de componentes eléctricos y electrónicos. Por otro lado, el reciclaje de las aguas, utilizando las depuradoras y sistemas de depuración, de fitodepuración y depuración natural. Y por otro lado, una actividad innovadora que también estamos haciendo, que es sobre el reciclaje robótico. 3R Reciclaje AQ es una de las actividades sobre reciclaje que trabajamos en el aula de educación ambiental, que está principalmente enfocada en los usos tradicionales que se han hecho del reciclaje en nuestro país, trabajando sobre el papel y sobre todo sobre el aceite, como hacían nuestras abuelas y nuestras personas mayores, pero con una versión un poquito más innovadora y centrada en lo que sería la economía circular, que está de moda desde los últimos años. Y entonces entienden un poco más el proceso y qué son esas economías que se están estableciendo a nivel nacional, que hablan precisamente de reutilizar esos residuos, pasar de un recurso a un producto y luego a un recurso reutilizado. Nosotros trabajamos directamente el reciclaje sobre el aceite partiendo de la construcción de un biodiesel, la fabricación de un biodiesel a través de aceites minerales reutilizados, y con una de las partes de las fracciones directamente de este aceite, de este reciclaje del aceite, que es la glicerina, lo que hacemos es trabajar el jabón de una forma innovadora. Trabajamos con las ecoescuelas de los colegios y podemos comprobar que directamente el reciclaje lo tienen totalmente interiorizado. El reciclaje me refiero al común, al que nosotros entendemos como reciclaje en la sociedad, de la selección de los residuos. Y eso lo tienen total y absolutamente interiorizado, con lo cual sí que tenemos comprobado, y también por parte de las informaciones que nos facilitan los profesores, de que el impacto y el calado de las actividades que hacemos hoy por hoy en estos temas tienen completamente establecida un patrón ya de conducta. No hay eco, hay algo parecido. Entonces, vamos a entrar dentro de la cúpula. Nosotros lo que hicimos, gracias a la cesión de esta cúpula geodésica que tenemos y un sistema de proyección envolvente, es empezar a trabajar estas actividades de astronomía con alumnos de primaria y de secundaria. Tenemos 2 actividades ahora mismo y estamos empezando a desarrollar una tercera actividad ya enfocada directamente en alumnos de escuelas infantiles para trabajar la astronomía de una forma más palpable. Se parece a nuestra luna. La actividad se divide en
tres partes. Una es la primera asamblea, una presentación de lo que es el universo, tratar de conocer un poco lo que ellos conocen de este universo cercano y lo que normalmente ven. Y por otro lado, y luego se divide la actividad en dos actividades prácticas. Por un lado es la visita dentro de la cúpula geodésica a una serie de vídeos que trabajan estos contenidos, y por otro lado una actividad práctica en la que los alumnos trabajan con materiales fosforescentes y fluorescentes, y con luz negra, con luz ultravioleta, trabajan directamente en una serie de manualidades para conocer un poco las constelaciones, las galaxias y los planetas más cercanos. Lo que procuramos hacer es que estas cosas sean prácticas, que sean vivenciales y que ellos mismos puedan ver las estrellas de una forma más cercana, más próxima, y conocer el cielo nocturno de su ciudad de una forma más vivencial. Este edificio lleva 10 años, pero sigue estando de plena actualidad, sigue siendo investigado, sigue siendo objeto de tesis doctorales, porque desde que nace hasta que en el futuro quizás haya que desmantelarlo, piensa en la ecología y especialmente piensa en las emisiones de CO2. El centro es un conjunto de instalaciones, primero demostrativas, para enseñar que el centro puede ser eficiente y ecológico. Tenemos que funcionar de una manera ejemplar. La primera intención que tuvimos es que el edificio en sí debía enseñar cosas. Lo primero que tenemos que hacer es saber en qué entorno estamos ubicados, cuáles son las características del entorno, y a partir de entonces el edificio debe empezar a dialogar con el entorno. El sol, el viento, la inclinación que puede tener esta pequeña ladera, contribuyen definitivamente a la implantación del edificio y a la situación de los distintos módulos con los que está lógicamente diseñado. La idea del edificio era como una serie de cubos o embudos de energía que se embutían en una ladera, ¿no? Por lo tanto, eso provocaba efectivamente unas excavaciones importantes. Y bueno, se nos ocurre pensar, bueno, ¿qué hacemos con semejante volumen de tierra, ¿no? Es un material que se ha utilizado por parte de nuestros abuelos y tatarabuelos, por lo tanto decidimos hacer básicamente lo mismo, pero lógicamente implicando la tecnología que tenemos actualmente y los conocimientos que tenemos actualmente sobre materiales de construcción, ¿no? Hubo un dispendio energético en los años 70 donde parecía que la energía no se iba a acabar nunca, los recursos no se iban a acabar, y empleábamos, nos daba igual construir una caja de cristal en el desierto que en el Polo Norte, era igual, ¿no? Esto ya no es así, y entonces pues a partir de ahora tenemos que efectivamente volcar todas las intenciones que tenemos de desplegar el sol, el viento y todas esas, tenemos que incorporar a los edificios. Lo primero que tiene que atender el edificio es al desarrollo de estrategias pasivas, lo primero, ¿vale? Entonces un diseño adecuado debe participar activamente en situaciones de confort del edificio. Lo segundo, tiene que desplegar energías alternativas. Es decir, tenemos que ver la posición del viento, del sol, y con todo eso contribuir a aquello con lo que no llega efectivamente las estrategias pasivas diseñadas. Y una vez que esto no es posible, sí, podemos acudir ya o debemos acudir a energías más convencionales, gas, etcétera, etcétera. Como el carácter del edificio, lo que creemos que el edificio debe tener es enseñar aquello que se puede hacer, pues están desplegadas, ¿no? Está la solar térmica, la solar fotovoltaica, la eólica y la biomasa, ¿no? Y con todo ello, digamos, cogemos un mix donde el edificio se nutre para llevar a situaciones de confort, tanto en situaciones de invierno como en situaciones de verano. El uso de materiales que no tengan impactos ambientales representa algo importantísimo, vital. La gestión de los residuos que se pueden producir en el edificio, la gestión del agua es vital. El edificio también tiene un sistema de gestión del agua completo, ¿no? De tal manera que nosotros recogemos el agua de lluvia y la acabamos volcando al terreno después de usarla en las mejores condiciones posibles, ¿no? Ellos deben ser capaces de desplegar todas estas estrategias, todas, no una pequeña parte, todas deben de ser capaces de desplegarlas en los edificios que proyecten cuando sean profesionales. Es un edificio que efectivamente está permanentemente vivo, alberga un montón de proyectos de investigación, se han monitorizado las cubiertas, se ha monitorizado el muro trombe, se han monitorizado los suelos, el muro de contención de tierra, está permanentemente siendo objeto de estudios, lo cual está muy bien porque nos permite saber en qué hemos acertado y en qué hemos fallado.
Este es un centro en el que además se puede investigar, se pueden hacer prácticas universitarias y ahora mismo tenemos unos alumnos, ingenieros ambientales, que están haciendo algo muy interesante. Ellos nos van a demostrar, están monitorizando el edificio ecológico, el edificio que ha sido, como sabéis, premio en la Cumbre del Cambio Climático. Lo están monitorizando para saber exactamente cuánto ahorra, exactamente cuándo funciona la caldera y exactamente cuándo las fuerzas de la naturaleza están siendo suficientes para conseguir las condiciones de confort de ese edificio. Una de las novedades es el girasol, es lo más llamativo, lo más innovador dentro del circuito de las energías renovables. Son de los pocos lugares en los que vamos a encontrar los sistemas de producción de energías limpias, pero no solamente para verlos, aquí es para verlos y para tocarlos y para ver cuánto producen. Es decir, es un itinerario en el que tenemos energía fotovoltaica, energía eólica, sistemas mixtos, de venta a la red, de autoconsumo, aparte de los sistemas de calderas, calderas de pellets, de biomasa, etcétera, etcétera. La novedad realmente es, primero, que se pliega y despliega, lógicamente por el día se despliega, de manera que al guardarse por la noche empieza a hacer algo que al final van a sumar muchas pequeñas cosas. Por la noche se guarda y entonces ya no se ensucia, porque las placas fotovoltaicas con el día, con el polvo, se van llenando pues, de esa pequeña película que hace que produzcan menos. Bueno, pues al plegarse ya no se ensucia y al desplegarse se autolimpia. Se va localizando con coordenadas metidas en su ordenador y localizando el sol en cada época del año perfectamente para estar perfectamente orientado. Con lo cual pues llega a producir más energía que la misma superficie en las placas convencionales. Aquí lo que intentamos es demostrar un poco, mostrar a familias, alumnos, toda la opción de energías que hay, mostrar que esta tecnología está al alcance del ciudadano, que se puede utilizar ya y bueno, pues eso, facilitar un poco el acercamiento a todo este mundo de utilizar sobre todo la energía que nos viene del sol. En esta actividad es una actividad para secundaria en la que tratamos sobre todo de sorprender, es decir, los alumnos cuando les decimos que la energía que nos viene del sol es 4.500 veces más de la energía que necesitamos, los alumnos se sorprenden, es como que no se lo creen, es como, bueno, pues vamos a aprovechar ya esta energía, ¿no? Entonces ahí es donde entra la tecnología, bueno, ¿qué tecnología tenemos? ¿Qué disponibilidad tenemos y qué eficacia tiene esa tecnología? Bueno, pues ahí entramos ya a medir. Ellos miden y vivencian lo que consumen los aparatos que utilizan normalmente y miden lo que nos proporciona esa placa y entonces ahí comparan y ven realmente que tiene que ir hacia un consumo más responsable y hacia una mayor eficacia de esta tecnología. Luego también lo que hacemos es a la energía eléctrica que ellos obtienen de las pequeñas placas que utilizamos, le asociamos un trabajo. Entonces, una pequeña bomba hidráulica que conecta un riego por goteo, ellos ven como a partir de la energía de esta placa el riego por goteo funciona. Entonces, bueno, yo creo que en esta actividad, sobre todo, se emocionan, se van con algo que han hecho ellos y que funciona, se sorprenden porque mucha de esta tecnología no la tienen al alcance, no la ven, no la tienen tan cerca y cuando se van de aquí ya ven la forma de incorporarla a su vida, ¿no? Y sobre todo la sensación de que han pasado a la acción, de que han hecho algo y de que este regalo que nos hace el sol, esta tecnología que tenemos, queda mucho por experimentar y mucho por descubrir y que bueno, a partir de ahora ya es su responsabilidad, ¿no? La diferencia entre usar una cocina solar, utilizar el sol y utilizar el horno, ¿cuál puede ser? ¿O la cocina de gas? ¿Cuál puede ser? Una cocina nos va a tardar 3 veces más, una cocina solar, que una cocina normal de gas o de inducción que podamos tener en casa. Con esto vamos a preparar una infusión y con esto vamos a construir un horno solar. Pero aquí vamos a utilizar la tecnología que utilizaban los fenicios, es decir, no solo vamos a favorecer la entrada directa del sol, sino encima vamos a utilizar un potenciador de ese calor, ¿vale? El potenciador de ese calor van a ser piedras tintadas de negro. Pon la mano aquí. Mira, donde la tengo yo. Está caliente. Está caliente, ¿no? Bueno, el efecto es bien normal, bien conocido. Una parábola lo que va a hacer es directamente concentrar los rayos de calor en esta zona.
La temperatura que llega a alcanzar este horno en días como hoy, que hace fresquito, 150 grados. En pleno verano hay que tener mucho cuidado porque a eso se suma la temperatura ambiente y que no hay corrientes de aire y puede llegar a los 220 grados. Si vemos una placa fotovoltaica es muy difícil detectar si está teniendo un 100% de producción energética o ha bajado su producción energética al 40, al 60, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Directamente viendo la temperatura que está generando. Las vamos a poder detectar con elementos tan sencillos como esto, una aplicación con una pequeña cámara térmica, en qué sitios nuestra instalación está fallando o en qué momentos tenemos algún problema. Tenemos la suerte de contar con una población infantil importante en Pozuelo de Alarcón. Cerca de 8.000 alumnos pasan anualmente por nuestro municipio y por el aula en concreto, y escolarizados tenemos cerca de 22.000. Obtienen el diploma a 2 pasos, es un diploma que certifica de alguna forma las actividades que realizan en el aula y eso les permite a continuación continuar en sus centros educativos con todo el programa de educación ambiental que ofrecemos como apoyo desde el aula de educación también en los centros educativos. La historia de la localidad es importante y la recuperamos en un museo al aire libre, en un ecomuseo en el que combinamos ecología y los antiguos oficios de la localidad. Tenemos las antiguas fábricas de curtidos de pieles con las máquinas o la fabricación de ladrillos o las huertas tradicionales de la localidad. Pero también tenemos un arboreto único de árboles clonados, árboles singulares, un patrimonio tremendo, importantísimo de árboles de la zona centro de España, en la que aquí se han clonado para que si algún día desaparecen quede aquí una copia exacta. Pero si seguimos paseando por el centro encontraremos el Hospital de Plantas, un lugar donde cuidamos a las plantas y a las personas y las enseñamos a ser sensibles con el medio ambiente y a cuidar lo que más cerca tenemos, que es una planta. Encontramos los huertos didácticos y los huertos en altura, que también desde aquí creamos entre todos, partiendo de los intereses de las personas con discapacidad, para que ellos también pudieran aprender, manipular la tierra, el agua, a la que estamos tan unidos, trabajar con ella y desarrollar esos conocimientos y esas habilidades con personas con discapacidad, con personas con movilidad reducida. Diseñamos esos huertos en altura que también fueron premiados. Encontramos el jardín del agua que nos evoca y nos atrae tantos sentimientos, o encontramos los paisajes en altura, donde cambiamos el tamaño de los bosques y de los ecosistemas por la diversidad y los tenemos a la distancia de una mano y podemos trabajar con ellos y conseguir los mismos efectos beneficiosos de la naturaleza a pequeña escala. Paseando encontraréis muchas más que a lo mejor ahora no me he acordado, los huertos en familia, donde los fines de semana disfrutan las familias y se encuentran, aparte de cultivar, se encuentran y se socializan y comparten un ocio saludable al aire libre. Su objetivo es muy básico, realmente consiste un poquito en motivarles, un poquito, pues seducirles para que cuando llegue un fin de semana que no sepan muy bien qué hacer, qué opciones de ocio tengan, pues que si tienen este mismo parque o cualquier otro parque próximo a su casa, pues que salgan y que salgan un poquito con otros ojos, ¿no? Mantén ahora este aparatito así bien subido, ¿vale? Y ahora te dará una lectura aquí, donde pone 0 ahora dará una lectura de las partes por millón de CO2 que hay en este momento aquí. ¿Sabéis cuál sería la medida en decibelios necesaria para que pudiéramos dormir, para que pudiéramos conciliar el sueño sin problema y poder descansar? No es 0, bastante más alta, 40 decibelios, ¿vale? Por encima de 40 decibelios ya empezaríamos a tener problemas, ya empezaríamos a no conciliar bien el sueño, nos despertaríamos. Esos cables del tendido eléctrico están conduciendo la electricidad, ¿vale? Y esa electricidad lo que genera es radiación electromagnética, ¿vale? Y este aparatito nos sirve para medir la intensidad de esa radiación electromagnética. Va variando, ¿vale? Porque a medida que pasa la electricidad no pasa siempre la misma cantidad, sino que esa cantidad de electricidad que pasa puede ser variable. Hay un mensaje fundamental y es que era una zona que hace unos cuantos años estaba en un estado de deterioro y de abandono bastante considerable, y cómo un poquito con la colaboración de todas las personas, de todos los ciudadanos, todos los visitantes que vienen al parque los fines de semana, se puede revertir esa situación y en cuestión de muy pocos años, mediante unas actuaciones muy básicas de plantaciones, de colocar pequeñas infraestructuras muy sencillas, algunas papeleras,
y poco más, cómo puede revertir esa situación y convertirse en un parque que realmente merece la pena ser visitado. El centro recibe alumnos universitarios que nos proponen temas de trabajo, y uno de aquellos temas fue crear un pequeño hotel de insectos para atraer biodiversidad. En las ciudades más urbanizadas hace falta espacios, pequeños nichos donde queden esos restos orgánicos, esos pequeños residuos que se acumulan y que sin embargo son la atracción de numerosos insectos. Cada insecto vive en diferentes tipos de materiales y normalmente pues solemos coger piñas, castañas, cañas, maderas. Es un ciclo, o sea que realmente los insectos te ayudan a que tú también puedas convivir en el mismo planeta. No sea que solo sea educativo, sino también que sea interactivo, que la gente vea que es divertido y también que tengan la capacidad de que ellos, si quieren, pueden hacer un hotel de insectos pequeños en sus casas. Y de esta forma lo que obtenemos es, a través de acciones grupales, concienciarles con el medio ambiente y después continuar en sus familias dando a conocer las actividades que realizamos aquí para después poder seguir en esa línea del cuidado y la importancia del medio ambiente en municipios como Pozuelo de Alarcón.